El 7 de julio fue aprobado el proyecto de ley 283-21-22 sobre restitución de derechos laborales por más de 2/3 en la Cámara de Diputados. Esta ley simplifica los procedimientos administrativos para resguardar el derecho a la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada. Establece un procedimiento especial para la restitución de los derechos laborales, entre ellos, por ejemplo, la estabilidad e inamovilidad laboral, el pago de salario y el cumplimiento del fuero sindical, entre otros aspectos. Está con nosotros para hablar sobre este tema el director general de Trabajo, don Yesid Mollinedo. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Licenciada, un placer. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de, a través de su audiencia, poder dirigirnos sobre todo a los trabajadores para explicar y socializar esta iniciativa legislativa. Exactamente. Bueno, entendemos que la ley, luego del receso parlamentario, deberá pasar a senadores, ¿no es cierto?, para aprobarse. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? ¿Qué es lo que usted podría explicarnos a todos los trabajadores y trabajadoras principalmente? Bueno, esta ley nace de un análisis mesurado que se ha realizado sobre la problemática respecto del cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral. Sin duda, este fenómeno que estamos enfrentando respecto a la vulneración del derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores y, por ejemplo, también a la falta de pago de salarios al trabajador, ha motivado que diversos sectores sociales, por ejemplo, los fabriles, el sector minero inclusive, hayan tenido que movilizarse, exigiendo el respeto a estos derechos que son reconocidos ya por la Constitución Política del Estado, como es el derecho a la estabilidad laboral y el derecho al pago del salario. Ante esta problemática se ha analizado la estructura actual normativa que rige, por ejemplo, el procedimiento de reincorporación laboral, que data desde el año 2006. Y hemos visto que durante todo este periodo, desde el año 2006 a la fecha, este procedimiento ha sido desnaturalizado de su concepción original. ¿Por qué? Porque deriva en una serie de acciones, inclusive puede llegar hasta el ámbito penal, pero no se ataca en la problemática de fondo que está referida precisamente a los derechos de la trabajadora o del trabajador. Ante esta situación ha sido una decisión de nuestro presidente Arce que ha encomendado a los ministros de Estado la conformación de una comisión corta, donde ha participado evidentemente a la cabeza de esta comisión nuestra ministra de Trabajo, la licenciada Verónica Navia. Ha participado el ministro de Justicia y Transparencia Institucional y el ministro de Minería y Metalurgia. Y la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Boliviana, representada por algunos sectores específicamente. Pero no participaron los empresarios privados. No, esta comisión no ha sido conformada por empresarios privados. Como le digo, la iniciativa ha nacido de la necesidad de respetar los derechos laborales. Y como le explicaba, la problemática de dónde surge, precisamente de la falta de cumplimiento y al respeto de estos derechos laborales. ¿Y quién es el que los incumple? El empresario. Si me permite extenderme un poco, disculpe, no, sé que el tiempo en medios de prensa es valioso, pero ¿qué es lo que ocurre actualmente con el procedimiento? El Decreto Supremo 28699, que data del año 2006, establece un procedimiento administrativo para la reincorporación de un trabajador que considere haber sido despedido de manera injustificada. ¿Qué implica este procedimiento? Implica que el trabajador presente una denuncia de despido injustificado al Ministerio de Trabajo, la que va a ser evaluada y analizada por las jefaturas departamentales, quienes emitirán una conminatoria de reincorporación. En su concepción original, esta conminatoria de reincorporación debería haber sido cumplida de manera inmediata por el empleador. Pero al presente el empleador no cumple con esta conminatoria. Sí, sabemos que tarda incluso 2 años. Por supuesto. ¿Por qué? Porque se sujeta a un procedimiento administrativo de impugnación
que tiene que ver con un recurso de revocatoria, un recurso jerárquico, que en total en su tramitación nos demora más o menos 120 días hábiles. Estamos hablando de 6 meses. Una vez que concluye esta etapa administrativa, se preveía la posibilidad de que el empleador habitualmente impugne estas decisiones del Ministerio de Trabajo a través de un proceso contencioso administrativo. A la fecha hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que ha establecido de que la vía contenciosa administrativa no es la idónea para tratar un tema laboral. Digamos que se ha cortado esa posibilidad. Sin embargo, también se prevé la posibilidad de que el trabajador, para exigir el cumplimiento de esta conminatoria, interponga una acción de amparo constitucional. El gran porcentaje de veces el trabajador gana esta acción de amparo constitucional. El Tribunal de Garantías ordena al empleador que cumpla con la reincorporación del trabajador, pero aún así no lo hace. Esto deriva en que esta sentencia del Tribunal de Garantías tenga que ser elevada en revisión conforme a procedimiento al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahí es donde demora 1 o 2 años hasta que sea confirmada o revocada. Sí. Y aún así, una vez que esté confirmada, pero no cumplida por el empleador, el trabajador, la única alternativa que le queda es accionar los recursos de queja o, en su caso, iniciar una acción penal para que sea el fiscal el que sancione este incumplimiento. Pero como le digo, la problemática de fondo es que de una acción que tiene que ver con un tema laboral en la vía administrativa, se deriva a un proceso de impugnación en la vía administrativa, a un proceso contencioso administrativo, a un proceso de garantías constitucionales y finalmente a un proceso penal. Pero en todo este periodo, en todo este interín de acciones que derivan de una situación original, la problemática de fondo no es atendida porque el trabajador por 2, 3 o 4 o 5 años sigue sin una fuente laboral, sigue sin una fuente de ingresos que le permita, sobre todo, los medios necesarios para la subsistencia propia y de su familia. Exacto. Esta situación que le describo ha motivado que se elabore este proyecto de ley. Ya entrando en materia propiamente, este proyecto de ley, primero, pretende reducir, como usted bien señalaba, la cantidad de tiempo que debe invertir el trabajador para lograr que se respete su derecho a la estabilidad laboral. Exactamente. No estamos diciendo que el empleador no puede retirar más a los trabajadores o a los malos trabajadores en sí. Tiene que haber un justificativo real. Precisamente. Hemos escuchado en las últimas semanas opiniones que decían que no se va a poder despedir a los malos trabajadores. No es cierto. Desde 1939, en que se promulga la Ley General del Trabajo originalmente, se establecen las causas legales de despido. Y lo que se exige el Ministerio de Trabajo dentro de su atribución de cumplimiento de las normas laborales es precisamente que el empleador, si va a despedir a un mal trabajador, que sea previa demostración de que ha incurrido en una de estas causales. No se está eliminando ninguna causal, tampoco se está creando una nueva. Lo único que le estamos diciendo es, así como usted exige el cumplimiento de la norma, así cumple usted con la posibilidad de que el trabajador se defienda y se le demuestre que ha incurrido en una falta que amerite su despido justificado. Esta ley lo que pretende, como le digo, es primero el respeto de la norma, segundo, aminorar los tiempos administrativos, tercero, evitar que una situación laboral derive en otro tipo de acciones como le había ejemplificado, y además lo que buscamos en el fondo es la efectividad de las determinaciones de una instancia especializada administrativa como es el Ministerio de Trabajo para defender los derechos de los trabajadores y como usted bien también ha hecho referencia al inicio de esta entrevista, que son básicamente 3. La estabilidad laboral, el derecho al salario que le corresponde al trabajador y el respeto al fuero sindical. Perfecto. Durante el COVID, durante toda esta crisis que todavía la estamos sintiendo, ¿no? Han sido despedidas muchísimas personas de sus fuentes de trabajo porque ya no había posibilidad de sostener la fuente de trabajo. En este caso le voy a plantear, por ejemplo, la situación de las trabajadoras del hogar.
al menos el 90%, decía la FENATRAOB, la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas de Bolivia, que habían sido despedidas porque ya no podían ingresar a sus fuentes de trabajo. Los empleadores estaban sin trabajo en ese momento. Muchos de ellos habían quedado también sin la posibilidad de tener un salario. No permitían tampoco que ingresen otras personas a sus hogares. Entonces la trabajadora del hogar quedó sin su fuente laboral. En este caso, muchas de ellas acudieron al fuero, ¿no? En el sentido de decir, no sea la estabilidad laboral. No he sido despedida con un justificativo real, ¿no? ¿Qué hay en este tema? Bueno, primero que tendríamos que conceptualizar la aplicación del proyecto de ley que se ha planteado, que ha sido aprobado por diputados y que está esperando que se concluya este receso parlamentario para ingresar a su tratamiento en senadores. Este proyecto de ley no prevé una posibilidad de retroactividad de la norma. Sin duda, todos aquellos trabajadores que hubieran visto afectado su derecho a la estabilidad laboral, no solamente en la etapa de pandemia, o sea, entendemos de que sí ha sido una situación crítica que ha motivado que exista una vulneración de los derechos de los trabajadores, pero de manera posterior, inclusive ahora estamos enfrentando algunas empresas que bajo el argumento de fuerza mayor o caso fortuito pretenden todavía justificar algún tipo de retiro que no está previsto en la norma. Ante esta situación todavía nosotros tenemos el procedimiento vigente que permite respetar esos derechos, le permite al Ministerio de Trabajo activar los procedimientos para que se pueda emitir una conminatoria de reincorporación. Repito, este proyecto de ley no prevé una aplicación retroactiva de la norma. Estas acciones que han sido iniciadas ya con el procedimiento en actual vigencia, el que data desde el año 2006, tienen que proseguir conforme a esto. ¿Ya? No hay una posibilidad de reactivar un procedimiento, sobre todo cuando estamos hablando de un despido que ha debido ocurrir hace más de 2 años atrás, ¿no? Que es precisamente el periodo que estamos en pandemia. Perfecto, no hay retroactividad, eso es claro, eso está dentro de la Constitución Política del Estado, ninguna ley es retroactiva, ¿no es cierto? En su aplicación. En materia laboral, siempre y cuando sea de manera expresa que se establezca en la ley, y en materia penal cuando favorezca al reo. Pero esta ley, reitero, no establece de manera expresa la aplicación retroactiva. Bueno, estamos viendo también que se ha incurrido, a pesar de que la ley actual prevé que hay fuero sindical, ¿no? Para todos los dirigentes, ¿no es cierto? Para todos los dirigentes sindicales. Sin embargo, estamos viendo que no se cumple el fuero sindical. Ya son muchas las denuncias de dirigentes sindicales, sobre todo en las fábricas, que han sido despedidos, lo mismo que en las minas, ¿no? En los centros mineros. Lo que pasa es que el fuero sindical no solamente protege la estabilidad laboral de la dirigenta o del dirigente. El fuero sindical también protege las opiniones que este dirigente emita cuando está en función de representación de sus bases. Y además el fuero sindical implica que aquel dirigente no puede ser pues arbitrariamente cambiado ni siquiera dentro de la misma empresa de una función a otra. O sea, lo que implica el fuero sindical propiamente es una protección al dirigente sindical por las opiniones que emita y por el desarrollo normal de su fuente de trabajo. Si me permite ejemplificar, claro, yo no podría cambiarle arbitrariamente a un dirigente sindical hablando de un minero, por ejemplo, de un trabajo de interior mina y disponer sin algún tipo de acuerdo, sin alguna necesidad justificada que realice trabajos administrativos. Tengo que respetarle la fuente laboral y en las mismas condiciones en las que él ha estado prestando esa su relación laboral,
antes de haber sido elegido como dirigente sindical. El fuero sindical es una figura un poco más completa, un poco más compleja respecto a derechos específicos de un sector de trabajadores que representan ciertamente a la mayoría de las empresas. Dentro de este proyecto de ley, se habla de que no necesariamente tienen que ser despedidas las personas que no asistan 3 días a su fuente laboral. ¿Es así? Esa es una causal que ya ha sido prevista, como le digo, desde 1939. No es una causal que está innovándose en este proyecto de ley. Ciertamente hay un decreto supremo que nos habla del abandono injustificado por más de 6 días continuos al trabajo. 6 días, 6 no días, 3. no 3. Pero ¿cuál es la figura de esto? Que tiene que haber un elemento, ¿ya?, que le permita establecer que realmente el trabajador no ha asistido por voluntad propia. Se han dado casos que el Ministerio de Trabajo ha conocido donde el trabajador ha sufrido un accidente, por ejemplo, fue atropellado. ¿O qué pasa si el trabajador no tiene familiares acá en la ciudad de La Paz, pero lamentablemente, por alguna situación ajena a la relación laboral, lo han detenido por el tema de falta de cumplimiento a obligaciones de pago de pensiones, por ejemplo? Ha sido una situación ajena a la voluntad del trabajador. No es que el trabajador ha dejado de asistir a su fuente laboral por negligencia propia, por decisión propia, ¿no? Es una situación totalmente ajena. Lo que nos dice el procedimiento y lo que nos dice la jurisprudencia en materia social es que a este tipo de trabajadores tiene que dárseles la oportunidad de justificar esa inasistencia. O sea, el empleador no puede decir simplemente no has venido 6 días continuos, a partir de mañana estás fuera, sino debería dársele la oportunidad a este trabajador que justifique esa su ausencia por el periodo de los 6 días o más de 6 días antes de determinar su despido. Caso contrario, estaríamos vulnerando un derecho básico reconocido en la Constitución, como es el derecho a la defensa, así como la garantía de la presunción de inocencia. Entonces, este proyecto, adicionalmente a la protección del despido injustificado, lo que prevé es exigir que si quieres retirar a un trabajador, cumplas con el debido proceso, demuestres evidentemente que ha habido una causa legal justificada prevista en la Ley General del Trabajo en su artículo 16 o en el artículo 9 del decreto reglamentario. Si el empleador cumple con esto, obviamente el Ministerio no va a tener posibilidad de defender por la vía administrativa a un trabajador que incurre en una causa de despido. En todo caso, también el trabajador tiene que demostrar que había una justificación para no asistir. ¿No claro, es no es solamente decir no pude venir. Sí. Tendrá que justificar, como le digo en el ejemplo, que de pronto estaba con COVID. Las primeras bajas médicas que se emitían, de acuerdo a los protocolos aprobados en su momento, eran por 15 días de baja médica. Ahora, si mal no recuerdo, eso ha sido reducido solamente a 7, pero implicaría ciertamente una ausencia injustificada si es que nadie ha podido llevar esa baja médica al empleador, ¿no es cierto? Entonces sí, el trabajador también tiene la obligación de demostrar que no ha incurrido en una ausencia injustificada, sino que tenía un justificativo que podría haber sido válido para esa inasistencia. Muchas empresas han dicho que no han podido cubrir los salarios porque no han tenido el suficiente ingreso, ¿no?, de dinero. ¿Cómo prevé este proyecto de ley este tema del derecho al salario? Bueno, aquí también es importante establecer que en su momento, si bien se estableció una paralización absoluta de las actividades, no solamente productivas, sino cotidianas, sí, porque de la noche a la mañana, un 19 de marzo, se dispuso que nadie salga de sus casas, sí, ¿verdad? Entonces eso implicó una paralización casi absoluta. La hotelería, por ejemplo. Exacto. ¿No? Es un sector muy golpeado, la hotelería. Sí. ¿No? Es un puntito un poco aparte porque hasta el día de hoy no puede reactivarse totalmente. Sí. ¿Ya? Pero en su momento sí puede ser que algunas empresas hayan tenido
que afrontar problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones. A la fecha, o sea, presente, 2 años después de la pandemia, del inicio de la pandemia, básicamente, y en Bolivia se ha demostrado y es público, de que la economía se está reactivando. Recordemos también que el primer derecho del trabajador es el derecho al salario, no solamente porque es la contraprestación por la labor que está realizando, sino porque a través de la percepción del salario, de una justa remuneración, el trabajador se procura pues los medios necesarios para la subsistencia de él y de su familia. Entonces no es factible que se le pueda desconocer o vulnerar el derecho a la percepción de un salario a un trabajador que él ha cumplido con la prestación de la relación laboral. Si él ha trabajado todo el mes, tiene derecho al salario. Si él no ha trabajado o ha tenido una ausencia, tal vez podrá imponérsele una sanción disciplinaria, pero no es causal para decir simplemente no te pago, ¿no es cierto? Entonces, partimos de esa lógica en sentido de que el primer derecho del trabajador cuando está en una relación laboral es el derecho al salario. Y no es correcto que se le vulnere o que se le prive de este derecho y simplemente se diga, no hemos podido pagarte 2, 3, 4, 5, 10 meses. Eso ya implica hasta un despido. Y lo que prevé esta ley precisamente es garantizar el cumplimiento de ese derecho. O sea, si se evidencia que al trabajador existe retraso de 1, 2, 3, 4, 5 meses en la falta de pago de salario, el Ministerio instruirá que se cumpla con este derecho. Bueno, me imagino que demostrarán también los empresarios que, por ejemplo, no tienen cómo cumplir. Si un empresario no tiene cómo cumplir, bueno, eso ya amerita un análisis más mesurado de la situación económica de la empresa, ¿no? Es posible que pueda ser una situación de iliquidez temporal, pero imagínese que vulneremos el derecho del trabajador por más de 3 meses. ¿De qué vive? El trabajador no solamente se alimenta, sino que tiene que pagar alquileres, el banco no te espera. Todo. Ya no están vigentes las previsiones para que se pueda diferir los costos. Entonces, así como el empleador tiene obligaciones que cumplir, también tiene una obligación que cumplir con el trabajador que efectivamente ha prestado su fuerza laboral para producir algo a favor de ese empleador. Durante este tiempo hemos visto empresas y hemos visto trabajadores que han estado en las calles porque no les habían pagado sus salarios desde hacía 7 meses. Claro, uno dice, ¿y por qué sigue ahí? ¿Cómo es que está viviendo sin recibir salario 7 meses, ¿no? ¿Esta ley prevé alguna forma de cortar ese tiempo, que no siga aumentándose, por ejemplo, la deuda de salarios por tanto tiempo? Una de las características esenciales de lo que propone esta ley y que ciertamente implica una diferencia con el procedimiento en actual vigencia es que las determinaciones que emite el Ministerio de Trabajo, sobre todo la determinación final de la etapa administrativa, que se emita una vez que ha habido la denuncia, se emite una conminatoria de, por ejemplo, pago de salarios. Esta combinatoria puede ser impugnada a través de un recurso de revisión, ya solamente va a haber uno, no va a haber 2 como en el caso actual. Este recurso tiene que ser interpuesto en el periodo de 5 días hábiles y será resuelto en 45 días hábiles. Es decir, que para la resolución de la vía administrativa tenemos 50 días hábiles, a diferencia de los 120 que le mencionaba anteriormente. Reducimos el tiempo. Reducimos el tiempo. Pero respecto a la pregunta que me hacía, esta resolución, posterior a esos 45, tiene la característica de que se tiene que establecer la suma líquida y exigible de las obligaciones pendientes del empleador, sea por el falta de pago de salarios o por salarios devengados en el caso de que haya habido un despido injustificado, o en su caso, si adicionalmente al derecho a la estabilidad laboral, por ejemplo, se ha vulnerado el derecho a la inamovilidad de una mujer que estuviera en estado de gestación o de un padre cuya esposa también estuviera en estado de gestación, se genera la obligación de pago de lo que denominamos como subsidios o prestaciones en dinero, ¿no es cierto? Entonces, esta última resolución, como le digo, tiene que establecer esa suma líquida y exigible. Y esta suma líquida y exigible se constituye en un instrumento coactivo. ¿Qué implica esta coactividad?
Es decir, que vamos a establecer, en el caso del ejemplo, que hay una obligación pendiente a favor de este trabajador que está representada por decirle, 4 salarios que no se le hubiera pagado o 3 salarios que no se le hubiera pagado. Y eso, ese documento coactivo va a poder ser ejecutado en la vía judicial ante la autoridad de un juez de trabajo, quien tiene, conforme al procedimiento, toda la posibilidad de obligarle al empleador a que cumpla con esta obligación. Esa es la principal diferencia procedimental que se plantea del proyecto de ley actual con la estructura de la reincorporación, por ejemplo, laboral, que está vigente a la fecha. Indudablemente este proyecto de ley ha tenido respaldo de los trabajadores. Sí, por supuesto. Y más bien quizás han surgido voces contrarias de parte de las empresas, de los empleadores. Por supuesto que este proyecto de ley ha tenido un respaldo y es más, podríamos decir que es una iniciativa a una necesidad propia de los trabajadores. Como usted bien señalaba y recojo sus palabras, en esta comisión corta que ha conformado el presidente del Estado ha participado el órgano ejecutivo a través de 3 ministerios, pero también la Central Obrera Boliviana. Sí. Entonces, la importancia de este proyecto radica en que se ha logrado cohesionar la necesidad de los trabajadores con la voluntad de generar una norma que ciertamente les beneficie. El empleador en algunos sectores sí hemos podido conocer por medios de prensa, por medios de redes sociales, algunas voces que están en contra de esto, señalando de que se estuviera vulnerando algún tipo de derecho, algún tipo de garantía. No es evidente. El derecho a la impugnación está garantizado tanto en la vía administrativa como en la vía judicial por las disposiciones que prevé el proyecto en tratamiento. El derecho a la presunción de inocencia también está garantizado. El derecho a la doble instancia está garantizado en la vía administrativa, en la vía judicial. El derecho a interponer excepciones también. O sea, no estamos generando una nueva causal de despido, tampoco estamos restringiendo algunas, solo se está pidiendo que se cumpla con la normativa actual. Y se está acortando el tiempo. Estamos acortando los tiempos. Y recojo una frase que me parece muy acertada, que la ha dicho nuestra ministra de Trabajo, de que el trabajador, hasta para ser despedido, tiene derechos. Si cumplimos con esos derechos, obviamente el Ministerio tampoco tendrá posibilidad de defender a un trabajador que hubiera sido legalmente despedido de su fuente laboral. Bueno, ya decíamos que esta ley ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y después del receso pasará a la Cámara de Senadores, ¿no? Correcto. Ya el 7 de julio ha sido aprobada en una sesión de la Cámara de Diputados en sus estaciones en grande y en detalle. Prevemos que para la primera semana del mes de agosto ya pueda ser agendada en su tratamiento por la Cámara de Senadores, con certeza que nuestra ministra de Trabajo va a estar allá defendiendo el proyecto de ley, y también con certeza podemos decir que, así como los trabajadores estaban presentes en la Cámara de Diputados, expectantes de lo que se pueda tratar en esta ley, van a estar también expectantes no solamente en el hemiciclo parlamentario, sino también en las calles, como ha sucedido, porque ciertamente es una ley que pretende que se reconozcan y se respeten los derechos. Y esperamos contar obviamente con el apoyo ciudadano, porque ciertamente es una ley que les va a permitir a ellos estar más tranquilos en su relación laboral. Saber que no van a poder ser despedidos de manera arbitraria e injustificada. Es eso lo que busca esta ley. Sé que el proyectista de la ley es usted, ¿no? En realidad no. No podríamos arrogarnos una autoridad de la norma. Pero en gran parte sí ha habido un trabajo suyo, ¿no? Es un trabajo conjunto que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo en realidad, y también los trabajadores y sus asesores laborales. ¿Qué trabajadores han participado? ¿De qué sectores? Básicamente han sido representados el sector fabril, el sector de luz y fuerza, el sector minero y obviamente el secretario general de la Central Obrera Boliviana también ha acompañado el desarrollo de esto. El sector constructor también estuvo presente. Bueno, en realidad se ha cohesionado a la mayor cantidad de sectores, tanto en su análisis, en su socialización, que también estamos cumpliéndola ahora con algunas actividades. Me imagino han recogido
previamente muchísimos testimonios, bueno, todo lo que estaba a flor de piel, está a flor de piel en el mundo del trabajo como efectos de la pandemia, ¿no? Y por supuesto que también en Bolivia ya teníamos todos los problemas que arrastrábamos desde el 2019, con cierres de varios centros laborales. Ya habíamos hablado de los hoteles, hablamos del tema de turismo, los centros de alimentación. No, por supuesto que se ha recogido y se ha analizado la problemática. No es una situación o una ley que haya nacido de haber analizado 2 o 3 casos. O sea, para empezar, como le decía, 2 años después de que se hubiera iniciado la cuarentena, 2 años después de que hubiéramos superado el golpe de Estado, 2 años después de que se hubiera comenzado un periodo irregular en cuanto a las relaciones laborales, por ponerle un nombre, se ha analizado que el Estado está en una franca recuperación. Como le decía, hay una serie de artículos de prensa, de estudios, de noticias en medios televisivos inclusive, que dan cuenta de que la economía está mejorando en el país. En consecuencia, no solamente esta economía debe mejorar para el país en sí, sino que tiene que llegar al trabajador. ¿Cuál es el motor de las propias empresas? Si el trabajador no produce, la empresa no produce. Pues lo que tenemos que garantizar es los derechos. Y como le decía, y hago propicia esta frase, el trabajador hasta para ser despedido tiene derechos. Claro, tiene una modalidad, tiene unas reglas, ¿no es cierto? Perfecto. Le agradezco muchísimo el haber asistido hasta nuestros estudios, estar en Piedra, Papel y Tinta, y bueno, estaremos atentos a lo que suceda en la Cámara de Senadores con este proyecto de ley, ¿no? El agradecido soy yo. Nuevamente expreso mi sincero agradecimiento por darme esta oportunidad de poder socializar unos minutos de este proyecto de ley. Esperamos pues que pueda ser plasmado ya en una ley formal, que pueda ser promulgada por nuestro presidente en agosto próximo, y estamos a disposición suya para cualquier situación que se desee. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Que tenga buena tarde. Así hemos estado entonces con el director general de Trabajo, don Yeside Mollinedo, hablando sobre este proyecto de ley sobre derechos laborales.